Buenos días a todos. Mi nombre es Patricia Vázquez. En esta oportunidad voy a desarrollar unos aspectos relevantes sobre la normativa trascendental vital para el ordenamiento jurídico, como es la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes y su vertiente penal, y la Ley Orgánica de Drogas. Para iniciar, debemos precisar que la LONA no es una ley asistencial, es una ley constitucional, que cambió el viejo paradigma de la situación irregular a la doctrina de protección integral. Cuando analizamos el tipo penal en la LONA, nos encontramos entre dos realidades: el delito cometido contra los niños y el sistema de responsabilidad penal de los adolescentes, aplicable en jóvenes entre 14 y menores de 18 años de edad, al momento de cometer un hecho punible. Un aporte fundamental en este punto es destacar los principios de interés superior del niño. Este principio, lejos de ser una simple frase retórica, es una pauta de cumplimiento obligatorio de los jueces. Significa que ante cualquier duda en un proceso penal, la interpretación de la norma siempre debe favorecer el desarrollo integral de los derechos del menor de edad. Un tema muy importante es el principio de interés superior. Es fundamental entender que bajo esta ley, la LONA, el adolescente no es visto como un objeto de castigo, sino como un sujeto de protección. El principio de interés superior nos obliga que a toda decisión judicial o administrativa debe priorizar el desarrollo integral del joven, en cual sea el caso. Un caso que sea de límite sería un caso de droga. ¿Qué significa esto? Que el sistema debe buscar que no corten sus proyectos de vida. No se trata de una impunidad, sino de una responsabilidad diferencial. El Estado reconoce que el cerebro de un adolescente está en formación y por lo tanto las medidas socioeducativas deben ser aplicadas. Deben ser ante todo rehabilitadoras y no destructivas. Tipos penales en la LOM. Vamos a desglosar dos de los tipos penales más severos contemplados en esta ley. El delito de abuso sexual, artículo 259 de la LONA, castiga a quien ejecute actos sexuales contra el niño, niña o adolescente. Es un delito de mera actividad y de peligrosidad, donde el consentimiento de la víctima no es válido, debido a su vulnerabilidad y falta de madurez tanto biológica y psicológica. El delito de maltrato, en el artículo 254 de la LONA, sanciona quien por acción o omisión causa daño físico, psíquico o mental a un niño. Es importante acotar que este artículo penaliza incluso el maltrato institucional. Por ejemplo, un delito de maltrato por omisión, imaginemos el caso de un tutor legal que, teniendo en guardia y custodia a un niño de 7 años, se abstiene deliberadamente de proveer atención médica urgente ante una desnutrición severa, alegando razones religiosas o personales. Aquí no hay un golpe físico directo, pero hay una omisión penalmente relevante que encuadra en el maltrato psicológico y físico, vulnerando los derechos de la vida y la salud garantizada por el Estado venezolano. La reflexión jurídica aquí es que el derecho penal no solo castiga el hacer, sino dejar de hacer, cuando se sostiene una posición de garantía. Un tema que casi nadie quiere tocar es la responsabilidad de la familia. Esto nos ayuda a dar el contexto social donde se desenvuelve un adolescente. Muchas veces nos enfocamos solo en el adolescente, pero la ley es clara y precisa. La familia es el primer entorno de protección cuando hablamos en cualquier hecho que se haya involucrado un adolescente. Por ejemplo, de droga. La ley contempla la responsabilidad de los padres y representantes. Si se demuestra una omisión grave en el cuidado, supervisión de los padres, también pueden enfrentar medidas. Esto no significa que es para castigar a la familia, sino para recordarles que la prevención del consumo de drogas empieza en casa.
mediante la comunicación, el diálogo, la supervisión, el acompañamiento y no solo mediante las prohibiciones que tengan los padres. Hay que ser conscientes sobre la responsabilidad que tenemos como la responsabilidad de la familia en nuestro entorno. El entorno escolar. Imaginémonos un caso en que un adolescente es sorprendido con una sustancia ilícita dentro de la institución educativa. ¿Cómo actúan las leyes en conjunto? La ley de droga establece que los protocolos sean de detención, incautación y la gravedad del hecho, según la cantidad y el tipo de sustancia. La LOCNA, por otro lado, activa medidas de derecho de defensa, la notificación obligatoria a los padres y garantiza que el adolescente no sea expuesto públicamente ni estigmatizado. ¿Qué busca la ley? Determinar si el adolescente es un consumidor, un distribuidor o está siendo víctima de una red de microtráfico. La diferencia en las medidas que tome el juez dependerá de este diagnóstico social. Y ahí es donde la LOCNA protege al adolescente de ser tratado simplemente como un delincuente común. Cuando hay casos donde se involucra un adolescente, surgen dudas y muchas preguntas, pero de las más frecuentes y que considero importantes son, ¿puede ser el adolescente juzgado como un adulto? Pues la respuesta siempre va a ser no. El sistema de responsabilidad penal de los adolescentes es independiente y especializado. Las penas son medidas socioeducativas y no penas de prisión convencional. Y la otra que es muy importante, que son las medidas socioeducativas. Pues son acciones como la libertad asistida, la prestación de servicios comunitarios a una comunidad o una institución, o en caso extremo la privación de libertad, pero siempre en un enfoque de reinserción social, pensando en bienestar del adolescente para que tenga una mejor conducta y no vuelva a recaer en estos delitos. Ley Orgánica de Drogas, Tráfico, Posesión y Consumo. Pasando al segundo eje temático de la exposición, entramos en el análisis de la Ley Orgánica de Drogas. En Venezuela, los delitos relacionados con sustancias estupefacientes y psicotrópicas son considerados delitos de lesa patria y delincuencia organizada, debido al daño social que generan. Debemos diferenciar rigurosamente tres figuras que suelen confundirse en la práctica procesal: el tráfico, la posesión ilícita y el consumo. El tráfico, en el artículo 149 de esta ley, es el tipo penal, principalmente y más grave, abarca verbos rectores sumamente amplios: el que siembre, fabrique, exporte, transporte o distribuya sustancias controladas. Las penas son sumamente altas y no gozan de beneficios procesales comunes. La posesión ilícita, en el artículo 153, se configura cuando una persona detenta o tiene bajo su poder la sustancia. Por la cantidad investigación determina que no es para el consumo personal, sino para presuntamente está destinada al tráfico, aunque no se haya capturado vendiéndola. El consumo, en el artículo 131 de esta ley, aquí el legislador venezolano da un vuelco. El consumidor no es visto estrictamente como un criminal común, sino como un problema de salud pública, quien sea determinado en una cantidad ínfima, por ejemplo, hasta 2 gramos de cocaína o hasta 20 gramos de marihuana para su consumo exclusivo, no recibe una pena de prisión tradicional, sino que se le impone una medida de seguridad y rehabilitación obligatoria. En esta parte vamos a analizar un caso práctico hipotético: la diferencia entre posesión y tráfico. Si las comisiones policiales interceptan a un ciudadano en un punto de control con 50 envoltorios, conocido técnicamente como dedile o cebollita, de una sustancia psicotrópica cualquiera, oculta en uno de los neumáticos, puede ser de repuesto de un vehículo, la defensa no puede alegar que se trata de una simple posesión o consumo personal. La forma de ocultamiento, la distribución y múltiples dosis y la lógica implementada
demuestra la concurrencia de los verbos rectores del tráfico por transporte, ocultamiento. La reflexión procesal nos indica que la cantidad y las circunstancias de modo, tiempo y lugar son las que orientan la clasificación fiscal. Un aporte crítico a la exposición, considero indispensable recalcar la importancia de la cadena de custodia de las evidencias, previsto en el Código Orgánico Procesal Penal y aplicable en la Ley de Drogas. En los delitos de droga, la experticia de orientación y la experticia de certeza de la sustancia son la prueba reina. Si los cuerpos de seguridad del Estado violentan el resguardo de la sustancia desde el sitio del suceso hasta el laboratorio forense, las pruebas se contaminan, lo que puede acelerar la anulación absoluta de las actuaciones por violación al debido proceso. El rigor científico y el respeto a las garantías constitucionales deben prevalecer siempre. Para concluir, tanto la LOGNA como la Ley Orgánica de Drogas demuestran que el derecho penal venezolano busca un equilibrio. Por un lado, la máxima severidad contra quienes destruyen el tejido social mediante el tráfico de sustancias o el abuso a menores. Y por el otro lado, la aplicación del sistema diferenciado y la protección integral cuando se trata de vulnerabilidad humana. Esta ha sido toda mi exposición, analizada, sustentada, apegada a la norma venezolana, quedando atenta a sus valiosas observaciones. Profesor, muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.